Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Manrique y hoy tenemos una conversación especial con Andrés Manrique, periodista deportivo del comercio, ya con una experiencia de más de 10 años, para hablar sobre un tema que despierta orgullo y despierta emoción entre los hinchas peruanos. Pues hablaremos de las mejores actuaciones de equipos del medio local en torneos internacionales. Recordaremos momentos que pusieron al Perú en lo más alto y analizaremos qué hizo grande a estos equipos. Gracias, Andrés, por estar acá conmigo en esta entrevista. Hola Sebastián, ¿qué tal? Bueno, para empezar, quería hablarte sobre uno de los logros más reconocidos, incluso de la historia moderna, ya que sucedió en 1997, Sporting Cristal en la final de la Copa Libertadores frente a Cruzeiro. ¿Qué fue qué es lo que recuerdas de ese equipo de Sporting Cristal y qué es lo que hizo que esa campaña fuese tan buena? A ver, ese equipo Cristal, bueno, yo estaba muy chico cuando sucedió eso. Me acuerdo ahí algunas cosas, muy poco la verdad. Pero hay que recordar que ese equipo de Cristal ya venía jugando bien mucho antes. Venía Claro, de ser tricampeón nacional, decía tricampeón. 94, Ujú, 95, 96. Y venía de llegar a, si no me equivoco, un año antes, llegó a cuarto de final, que perdió contra River. ujú, Entonces, ese equipo ya venía jugando bien, teniendo buenas participaciones internacionales, tenía un buen equipo que ya estaba consolidado. Y digamos que la participación en la Libertadores 97 fue como la cereza del pastel, ¿no? Después de claro, un trabajo que venía de años, llegó Marcarián y consolidó un equipo que venía a ser campeón y lo puso en una final de Libertadores, ¿no? claro. ¿Qué jugadores claves recuerdas de ese equipo? A ver, sin lugar a dudas, Jorge Soto, que metió el gol contra Vélez Ujú, frente a Chilaver, Norberto Solano, Luis son- Alberto Bonet, este, bueno, tenía a Valerio en el arco. Y Entonces Yoliño también en las Juliño que semifinales, falla el gol, el Coyote Rivera. claro, Bueno, Yoliño falló el gol contra Cruzeiro en la final, ¿no? Contra pero en la Día. final, sí. Pero bueno, en general, Cristal tenía un equipo en todos los sectores del campo, ¿no? Y creo que también la clave fue que todos los jugadores destacaron siempre en todos los partidos que jugaron, ¿no? Contra Bolívar, contra Racing, contra Vélez. Ujú. Este, eh, y eso que si no me equivoco, en la primera etapa, en la fase de grupos, clasificó como tercero, si no me equivoco. Sí, clasificó como Clasificó tercero, como incluso tercero y clasificó Cruzeiro como los estaba justos. en ese Y, grupo. prácticamente su participación fue de menos a más, ¿no? Y poco a Mm, poco fue llegando a estar entre los mejores del torneo. claro, sí, sí recuerdo, estuve estudiando un poco esa campaña hace no muchos días. Cruzeiro estuvo en ese grupo y se lo cruzaron de nuevo en la final y también Ajá. estuvo Gremio y Alianza Lima en ese Sí. grupo. Hay una entrevista que le hacen a McAllister, que jugó en Racing, y recordaron que Yuliño le dio el baile y todo eso, ¿no? Que estuvo diciendo que los jugadores de Cristal por ahí se habían dopado para jugar porque la verdad es que No no los entendía. alcanzaba nadie. No entendía cómo Yuliño podía sacarlo de una, dos gametas, tres gametas. Y el Coyote Rivera también. No entendía cómo eran tan rápidos, ¿no? Porque Claro. nunca lo han visto correr en todo ese equipo, ¿no? Sí, pues. Bueno, como tú dices, ya venían de años buenos, ¿no? De ser Mm, tricampeón acá en Perú y ya coronó con esa campaña de Libertadores, que si bien no la ganó, pues, pero es mm, un orgullo, ¿no? Que un equipo peruano llegue a mm. instancias tan lejanas en También, también, Libertadores. también recordar que hay una entrevista que le hacen a Hernán Crespo, Ujú, que en ese partido de cuarto de final de Libertadores de River Cristal, que finalmente pasa River y es campeón.
El partido de ida, Cristal gana 2-1, pero Cristal debió ganar por goleada. Y ahí Crespo le dice que si salían de esta, River era campeón. Y River Porque era campeón. también, porque fue un paseo. Entonces, y ahí te das cuenta que Cristal ya venía jugando bien y que era cuestión de tiempo que si mejoraban el equipo y lograban pasar esos partidos difíciles, podían llegar a una final y al final lo hicieron en el 97, ¿no? Sí. Y bueno, ojalá hubiese sido muy, muy bonito que lo hubiesen ganado. De hecho, estuvieron cerca, ¿no? Le hicieron Bueno, batalla al quedó, Cruzeiro. bueno, quedó 0-0. Cristal tuvo unas bajas en el partido de ida. Que Cristal no jugó con todos sus titulares en el partido de ida. Me parece que faltaban un par de jugadores. Claro. Y el partido de vuelta en el Mineirao fue, ¿no? Sí, en el Mineirao. Bueno, perdieron 1-0, o sea, Claro, estuvo, estuvo estuvo bastante parejo. reñido. De hecho, Cristal tuvo alguna que otra goleada incluso dentro de esa campaña, si es que no mal Sí, recuerdo. Entonces contra fue Racing, una muy buena campaña. sí. Siguiendo con el tema de las mejores participaciones de equipos peruanos, una que bien todos los peruanos lo recuerdan y lo recuerdan con mucho orgullo, el logro de Cienciano en la Sudamericana 2003. Ujú. ¿Cómo, cómo viviste ese momento? ¿Qué es lo que recuerdas o qué significó, digamos, para el hincha peruano, ¿no? Siendo un equipo del Cusco, un equipo que pues en Lima nadie es hincha, pero igualmente se compartió ese sentimiento de orgullo. Bueno, creo que fue la primera vez que todo el Perú se juntó y fue hincha de un solo Sí, equipo, ¿no? sí, Entonces fue algo raro, pero bonito ese momento. Y también lo comparo mucho con la campaña de Cristal 97, porque no es que Cinciano apareció de la nada. O sea, ya venía de llegar a la final del campeonato del 2001, que perdió con ujú. Alianza. El siguiente año clasificó por primera vez a Libertadores y pasó el paso de grupos. Creo que llegó a octavo de final en Libertadores 2002. Sí, Y octavos, si no me sí, equivoco. llegó a octavos de final Libertadores 2002. Entonces, era un equipo que también ya venía teniendo buenas participaciones y venía en alza. Se juntaron varios jugadores de experiencia. Carti, Portilla, Carti, o sea, habían Lobatón, Basalar, Ibáñez, habían varios jugadores que habían tenido esta participación en selección y tenían bastante experiencia, junto con jugadores más jóvenes, ¿no? Como estaba Carlos Lobatón, ¿no? Lobatón, Entonces, de la ASA también creo que justo sí, no, salió no de me ese acuerdo si equipo. no me acuerdo si estaba del ACE, no me acuerdo muy bien. Creo que Sí, sí, sí del ACE no estuvo estaba, de ¿sí la estaba? ASA. Fue el 10 de ese Este, equipo. este, bueno, también estaba Pablo Maldonado. Maldonado. Sí, Alessandro Morán, Lugo, entonces tenían bastantes jugadores de experiencia con pasado de selección o jugando en la U, en Alianza. Ujú. Entonces, esa experiencia la tomaron muy bien, ¿no? Y con el técnico Ternero que supo hacer que ellos confíen en ellos mismos y que puedan jugar de igual a igual con equipos muy buenos, ¿no? Como Santos, como Atlético Nacional. Otro nacional. Entonces, sí, fue una gran campaña, ¿no? Que ojalá algún día se pueda repetir, ¿no? Ojalá se pueda repetir. De hecho, este año pasó como primero de grupo en la Sí. Sudamericana y se fue en octavos, Bueno, lamentablemente. sí, bueno, terminó jugando bien Cinciano, ¿no? Pero lamentablemente se fue Cueva, se fue Gentil, Sí, un se poco le, un fueron poco los le jugadores desarmaron clave. el equipo, ¿no? Ujú, le Y no desarmaron se, el y no equipo. se, y no se reforzó como tal vez debía, ¿no? No. Y otro equipo del Cusco, de provincia, que logró una buena campaña, no hasta instancias tan largas como semifinal o final, pero Real Garcilaso en 2013 hicieron una campaña muy buena, hasta cuartos de final de la Copa Libertadores.
¿Qué fue lo que le faltó tal vez para poder pasar esa instancia, ¿no? Como su similar Cienciano. Bueno, ese equipo Garcilaso también era un equipo nuevo, ¿no? Sí. Que ya venía también de ser subcampeón nacional en un año anterior, Ujú. que perdieron contra Cristal. Y sí, bueno, un poco que sorprendió hasta a los hinchas peruanos, y sorprendió y, bueno, le ganó por penales a Nacional en octavos, en octavos, Sí. perdió con Independiente Santa Fe, ¿me acuerdo? Perdió contra Santa Fe, sí, perdió contra Santa Fe, incluso por goleada en el global. Sí. Por eso es que le faltó, digamos, Bueno, sí, le falta un poco de experiencia experiencia. internacional, ¿no? Porque Ujú. había varios jugadores que por ahí tenía al Cuto Guadalupe, sí, creo que tenía el Cuto Guadalupe, Bueno, pero tenía jugadores que por ahí no muchos conocían, ¿no? Y que recién se estaban haciendo conocidos en el fútbol local. recién se Pero hacían un creo nombre. que le faltó un poco más de experiencia internacional, por ahí unos refuerzos más, pero creo que hicieron una buena campaña, ¿no? Sí, fue una buena campaña. Para un equipo, digamos, que Un no equipo de es el provincia, más ajá. grande. Ajá. Un equipo de provincia nuevo que recién había ascendido uno o dos años antes, creo que fue una buena campaña, ¿no? Y sobre todo porque normalmente los equipos peruanos no clasifican no Hasta avanzan tanto, cuartos. ¿no? Sí, No, sí, una vez cada 10 años vemos que un equipo peruano puede avanzar sí, hasta cuartos, ¿no? Y a ajá. semifinal ni pensarlo. Sí, Eh, bueno, sí, dime. no, no, sí, continúa. Ah, ya, dale. Este, hablando de otro equipo que no es el más grande en el Perú, pero eso sí ya es mucho más reciente, hace 3 años solamente, Melgar en la Sudamericana de 2022, con la recordada eliminación ante Internacional de Porto Alegre en los cuartos de final. ¿Qué fue lo que pasó en la semifinal contra Independiente del Valle? ¿Qué fue lo que le faltó al equipo de Lorenzo para... Lorenzo estaba en ese entonces. Creo que cambiaron de DT. No, estaba Lavallén, si no me equivoco. Ajá, sí. Lo Porque cambiaron a Lorenzo. sí, Lorenzo clasificó a cuarto, claro, estuvo hasta octavos Estuvo hasta octavos, sí. y Y se en fue a cuarto de Colombia, a la final. selección de Colombia, y luego entró Pablo Lavallén. Ah, bien, claro. Tal vez ese fue el error o fue lo que le faltó. ¿Tú cómo ves esa eliminación de Melgar? Puede ser, ¿no? Porque que Melgar ya estaba con Lorenzo, estaba un equipo bien consolidado, ¿no? Sí, Este, y que jugaba bien, tenía una idea de juego, tiene una buena idea y, de juego. y lo veías que podía avanzar hasta la final, ¿no? No sé si, bueno, no lo tomaría como un error, porque, bueno, Lorenzo, no es que lo hayan votado, o sea, Lorenzo tuvo la Lo oportunidad de hizo. irse a Colombia y para él, bueno, vemos los resultados que para él fue lo mejor, ¿no? Para su carrera, ¿no? Ahora, Lavallén tampoco era un técnico, había llegado, si no me equivoco, a una final de Sudamericana con, con Colón, no me acuerdo, pero había llegado a una final, ya venía de haber llegado a una final. Así que no era tampoco en ese momento tan descabellado que pudiera haber llegado a Melgar y buscar una final de Sudamericana, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que también le tocó un equipo fuerte como Independiente del Valle en las semifinales. Sí. Que, En la altura también. y los equipos ecuatorianos, los equipos peruanos siempre sufren con los ecuatorianos. Entonces, pues, y sobre todo físicamente, son muy fuertes los ecuatorianos, ¿no? Entonces, Ujú. por ahí le faltó un poco eso, ¿no? A Melgar, ¿no? Poder pasar, sobreponerse y pasar contra un equipo que en el papel también era más fuerte, ¿no? Claro. De hecho, ese mismo año llegan a la final nacional, pues, ¿no? Que pierden contra Alianza. Tal vez si Sí. se quedaba Lorenzo, podían haber logrado algo. De repente, no te digo la Sudamericana, pero tal vez el campeonato nacional sí que lo podían ganar. Porque es cierto que Lorenzo tenía una idea de juego ya instalada en Melgar y era consolidado el equipo, pues, ¿no?
Claro, o sea, Lorenzo ya dejó el equipo encaminado y la Bahía lo que hizo es continuar con lo que había dejado Lorenzo, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí a Melgar le faltó, como dicen en Argentina, 5 para el peso, ¿no? Tengo eso, sí. Llegó a las semifinales y perdió la final nacional. Entonces, ahí le faltó algo, para poder sacar un título ahí, ¿no? Ujú. Sí. Y bueno, ya para ir finalizando, algo que es ya de este año, hemos ido como que pasando por el tiempo para llegar hasta la actualidad. Este año, Alianza Lima ha hecho una campaña que ningún otro equipo peruano había hecho anteriormente, ya que no se había jugado 18 partidos internacionales en un solo año, nunca en la historia para un equipo peruano. Sin embargo, no consiguió, digamos, ni siquiera una semifinal. ¿Tú consideras que el año de Alianza Lima es bueno, es histórico, digamos, por este récord, o igual que Melgar, ¿no? Que le faltaron 5 para para poder llegar a instancias finales? Ahora, no puedo decir si es bueno o malo porque aún no acaba el año, ¿no? No sabemos Claro, todavía no acaba el que año. le falta, bueno, y no está tan bien en el torneo nacional, ¿no? No, pero hablando solamente de Hablando internacional, solo internacional, creo que es un buen año para Alianza, porque Alianza en realidad no ha tenido en su historia grandes participaciones a nivel internacional, ¿no? no. La mejor ha sido creo que en el 78 que llegó a semifinales de Libertadores. Una semis, sí. Entonces, de ahí Alianza no ha tenido grandes participaciones. Vamos. De repente la última fue en el 2010 que llegó a octavos de final de Octavo, Libertadores, sí, jugando bien. Y de ahí uno no recuerda otra gran participación. Entonces, para Alianza sí creo que es una participación histórica. Jugar tantos partidos. También es circunstancial el tema de jugar tantos partidos porque el formato claro. este, te lo da, ¿no? O sea, Ah, estar en fase previa, son tres fases ajá. previas de ida y vuelta, entonces, Y aparte se sumó el tema de los playoffs de los playoffs de de los campeones. Libertadores. Ajá, Entonces el tema de jugar tantos partidos también es circunstancial porque el formato así te lo puede dar y que no te lo daba años anteriores, ¿no? Pero el tema que ha pasado contra grandes rivales como Boca, Gremio, entonces creo que sí es una participación histórica de Alianza, ¿no? Que en realidad pienso que pudo haber seguido avanzando, ¿no? Porque U de Chile tampoco era era un equipo, me pareció que era un equipo accesible, pero creo que errores de propia Alianza. Alianza debió matarlo de local. sí. Y me parece que en el partido con Chile, Gorosito no lo planteó bien, dejando en el banco a Quevedo, Ujú. por ahí a Cantero. No, Cantero no me acuerdo si Quintero fue fue titular. titular. Sí, No, yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Yo creo que pudo ujú, haber llegado a más. El partido en Lima fue desperdiciado por Alianza, ujú. desperdiciado porque tuvo oportunidades, y luego la roja Zambrano condiciona Sí, el partido. condiciona, porque ya prácticamente de esa roja ya no atacó. Sí, ya se Entonces, encerraron ahí, ¿no? ya era solamente aguantar quedar 0-0 para tener opciones en Chile, En ¿no? Chile. Y en Chile lamentablemente no, recién con los cambios en el segundo tiempo, por ahí Alianza intentó, pero ya estaba 2-0 abajo, entonces ya era más complicado. Pero en general, bueno, y también la salida de Noriega de Noriega me parece que caí un poco un quiebre, ¿no? En el tema defensivo de Alianza. Claro. Porque Noriega le da ahí la estabilidad del medio campo y a la defensa de Alianza, ¿no? Ujú. Y la seguridad para que los atacantes puedan tener sus ocasiones claras. No, Entonces me parece que Noriega, ahí fue un quiebre, ¿no? Noriega, si no es el jugador más importante en el año de Alianza, pega en el palo, en verdad. Porque como tú dices, ¿no? Daba la seguridad del medio campo, él era el pivote, recuperaba y además de recuperar, generaba bien, distribuía bien la pelota. Claro.
perdió bastante Alianza cuando salió Noriega, pero es una oportunidad en su carrera que no iba a desaprovechar tampoco el irse Ujú. a Brasil. Así, ahí era el equilibrio, pero bueno, son oportunidades pasan una vez en la vida Una vez en la vida, Noriega sí. había tenido un buen campeonato internacional y lo seguían varios equipos, ¿no? Claro, Pero bueno, Burlamaqui y Aquino no llegaron al nivel de Noriega, ¿no? no, para nada, en verdad. No Este, se ha visto el nivel de Noriega entonces, replicado en otro club. entonces ahí un poco perdió mucho Alianza con la salida de Noriega pero tampoco, yo pienso que aún así Alianza pudo haber hecho más contra U de Chile y pudo haber llegado al menos a semifinales. Pero bueno, no pudo conseguirlo. Pero en líneas generales, nadie puede negar que la campaña de Alianza ha sido buena, ¿no? Jugando tantos partidos y estar vivo hasta hace poco, ¿no? Claro. Eh, bueno, en verdad ha sido todo. Ha sido una conversación grata, ha sido, digamos, algo rápido, pero hemos podido eh, recordar y ver qué fue lo que le faltó a los equipos peruanos en su mayoría para poder llegar a obtener un título, ¿no? Que el único que lo ha logrado ha sido Cienciano. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo, muchas gracias por la entrevista y espero vernos pronto. Vale, igualmente, Sebastián. Muchas gracias.